tal, compañeros? Alberto, Gil y yo vamos a presentar lo que sería insulinoma. Bueno, la definición va a ser un tumor localizado en el páncreas. Las principales características de este tumor es que está conformado principalmente por células beta pancreáticas, por lo cual va a haber una secreción excesiva de insulina, como ya lo vimos en bioquímica. Es la causa más común de la producción de insulina ectópica por tumores de células de los islotes pancreáticos. ¿Solo se puede dar en el páncreas? El insulinoma, bueno, según lo que yo leí, solamente está presente en páncreas. Pero también es por puede haber alteraciones en la hipófisis. En la hipófisis. Está asociado con la tiroides y la paratiroides. No, aquí una cosa es hiperinsulinemia y otra cosa es insulinoma, ¿no? Insulinoma es un tumor. Pero aquí la pregunta es: ¿necesariamente el tumor que produce insulina tiene que estar en el páncreas? No, puede crecer en otro lado. Puede que sea en otro lado, ¿no? Está estimulando el páncreas para que haya secreción de insulina. Es algo bien curioso, pero se ha visto que el tumor, o sea, la mayor parte de los tumores se encuentran en el páncreas, en casos raros pueden encontrar en otros sitios, pero se ha visto que el tumor, a pesar de que produce insulina, no es un tumor que provenga de las células de los islotes de Langerhans, sino que es un tumor que crece en los acinos pancreáticos. Es algo extraño. O sea, crece a partir del epitelio de los conductos de los acinos, o sea, el sistema excretor del exócrino. Las células se diferencian en beta. Ajá, están diferenciadas y secretan insulina. Eso es muy extraño. Sí, bueno, como ya lo saben, el páncreas es un órgano compuesto por distintos tipos de células, ya lo estamos viendo, alfa, beta, delta, etc. La importancia de las células beta es que estas van a ser las que van a producir o excretar insulina. ¿Qué más dijimos que secreta las células beta tejido? Chicos, espérenme. Las células beta, ¿qué secretan las células beta? Las alfa, glucagón y. No, pero las células beta. Iván, Proinsulina y péptido C. insulina, péptido C, dijimos amilina también. Bueno, en condiciones normales las células beta del páncreas producen insulina cuando los niveles de glucosa en la sangre aumentan o por otros estímulos que el día de ayer. ¿Cómo cuáles, Iván? Bueno, por ejemplo, nos había explicado, ¿cómo se llamaba este efecto? En el cual, una vez que estamos el bolo alimenticio llega al intestino, estas sustancias que van a estimular a las células de la. ¿Cómo le llamamos las sustancias? Incretinas. Principalmente, ¿cuáles son? Dimos tres. El Péptido parecido al glucano, dióxido gástrico y la colestocefina. ¿Por qué otro estímulo se puede secretar insulina? Bueno, también un estímulo asociado, cuando usted nos platicó, asociado al doctor Pablo, entonces cuando nosotros tenemos cierto tipo de condiciones que relacionamos con la ingesta de comida, empezamos a secretar insulina. Ok, bueno, por la fase gástrica de la fase cefálica, de la digestión, ¿no? ¿Vale? Se produce liberación de acetilcolina por el vago. Sí. ¿Vale? ¿Por qué más? Por los aumentos de glucosa sanguínea. Antes de glucosa, ¿qué más? El aumento de potasio. Aumento de potasio extracelular. Ácidos grasos. ¿Vale? También vamos a decir grasas de cadena corta, algunos aminoácidos. Los aminoácidos que pueden producir Puede ATP. producir ATP, ¿no? El aumento del ATP. Sí, pero bueno, por causas desconocidas, las células betas del páncreas pueden comenzar a producir insulina en exceso y sin ese control que crece en el nivel de azúcar que tenemos en la sangre, por lo cual nos va a generar estados hipoglucémicos. Bueno, esos tumores por lo general van a ser tumores de crecimiento lento, no van a ser exponenciales como otro tipo de tumores. Y están bien diferenciados, donde no pesa más de 2 kilogramos en el momento de diagnóstico, esos son tumores enormes. El síntoma de presentación ¿Kilogramos? 2 gramos. Es que es mucho, ¿no? Sí, es kilogramos, es muy cañón, ¿no? Es una buena Hay chequen quién es el peso, pero no. No, de hecho, 2 gramos. el problema de los tumores, el problema de estos tumores es que es difícil encontrarlos. De hecho, es lo contrario. ¿Vale? Cuando se hace, o sea, si ya se sospecha de que una persona tiene insulinoma, como ahorita vamos a ver, tienen que hacer estudios de imagen para identificar los diagnósticos. Bueno, los síntomas de presentación en esos casos pueden ser
signos sutiles de hipoglucemia en ayuno, o la hipoglucemia puede detectarse en el transcurso del tratamiento del tumor. Va a ser un signo característico también, el paciente va a estar cansado, va a presentar irritabilidad, va a tener dolores de cabeza, etc. Bueno, la edad promedio en la que se presentan los insulinomas es una edad entre los 40 y los 50 años de edad. En cambio, la hiperplasia difusa de células beta se observa sobre todo en recién nacidos de madres diabéticas. Entonces se podría decir que el insulinoma también tiene cierta característica genética. Y bueno, estos niños están expuestos durante el embarazo a las cifras altas de azúcar de la madre y responden aumentando las células beta en tamaño y en número. Entonces, una de las causas que puede producir insulinoma va a ser una estimulación que viene del estados hiperglucémicos de la madre, por lo cual las células beta pancreáticas del niño o del niño van a tender a aumentar su tamaño por aumentar la producción. Se van a hipertrofiar, por así llamarlo. Ok, bueno, ojo aquí, hay una gran diferencia entre el insulinoma como tal, es un tumor que ustedes lo pusieron que puede ser benigno o maligno, puede ser un adenoma, puede ser un adenocarcinoma, o sea, eso puede ser un maligno, no importa el secreto insulina. Pero el otro caso es muy diferente, este como tal no es un tumor que secreta insulina. ¿Por qué en las madres diabéticas los niños nacen con hiperinsulinemia? Entonces toda la sangre que llega de la madre al feto lleva mucha glucosa. Entonces el páncreas del niño empieza a producir mucha insulina. Entonces hay crecimiento de esas células de beta pancreática. Bueno, aquí es una causa importante de hipoglucemia cuando los niños nacen. Cuando un niño nace con madre diabética se tiene que cuidar sus niveles, tienen que estar monitorizando sus niveles de glucosa, porque es muy fácil que caigan hipoglucemia por altos niveles de insulina. Pero como tal no es un tumor, aquí es una cosa diferente. Ya después de un tiempo se le va a quitar. Bueno, yo voy a hablar un poquito de manifestaciones clínicas. Y ya como había mencionado Iván, que el insulinoma va a una tendencia a la baja de la glucosa en la sangre en periodos de ayuno. Y ahora dice, los síntomas típicos son manifestaciones como torpeza, confusión, dolor de cabeza y dificultades visuales. Ya lo hemos mencionado ya en clase que trastornos en el nivel de la glucosa en la sangre nos van a afectar a las neuronas que necesitan cantidades de glucosa para trabajar. Entonces, estos síntomas se deben a la gente de hipoglucemia sobre el cerebro y se conocen con el nombre de síntomas neuroglucémicos. Por favor. Bueno, aquí vamos a profundizar un poquito y dice que la secreción de insulina de forma aumentada e incontrolada es lo que produce los síntomas y nos hace sospechar de la presencia del tumor. Solo en una etapa tardía de la evolución del tumor produce también síntomas por el mismo, como puede ser dolor abdominal. No sé si eso se le llama fusión en gatillo. No, pero no, de hecho es raro porque bueno, pero ya que va creciendo, ¿no? Bueno, es característico que estos síntomas se observen en situaciones de ayuno cuando se practica alguna actividad física, pues en ese momento la cifra de glucosa en sangre es marcadamente más baja, entonces va a haber cierta notabilidad en los niveles. Bueno, las crisis de baja en la azúcar en la sangre, glucosa, bueno, se van a aliviar rápidamente tras la administración de algún alimento o bebida que contenga azúcar. Además, durante las hipoglucemias, algunos pacientes pueden tener síntomas secundarios a un exceso de liberación de adrenalina y noradrenalina, lo que incluye sudoración, temblor y palpitaciones. ¿Sigue? Y bueno, también antes de empezar el tratamiento, entonces nosotros podemos dividir las manifestaciones clínicas en dos grupos. ¿No? ¿Sí los encontraron así? ¿Alguien encontró cómo podemos dividir en dos grupos de manifestaciones clínicas? Neuroglucopénicas y neuroglucopénicas. Unas que se llaman neuroglucopénicas, o sea, ¿a qué se refiere? Todas las manifestaciones que van de una persona porque no le está llegando glucosa a las neuronas. ¿Sale? ¿Y las otras? Glucopénica. Yo les voy a hablar un poco de diagnóstico antes del tratamiento. ¿Las otras, chicos? Pues son neuro, ¿no? Tienen que ver con la... Uno se conoce como neuroglucopénico. O sea, glucopénico es como falta de glucosa. Buenas son las manifestaciones que tiene la persona por la deficiencia de glucosa. Estas son las deficiencias, bueno,
las manifestaciones clínicas que tiene el paciente, pero por el mal funcionamiento del... ¿Pero por qué hay mal funcionamiento de la glucosa? Pues porque las neuronas son O sea, no todas las manifestaciones son producidas por la disminución de la glucosa, ¿vale? Solo que unas se conocen como neuroglucopénicas, porque son manifestaciones porque la neurona no tiene glucosa. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Por qué otra cosa puede tener manifestaciones clínicas de esta persona? Ahí lo mencionaron. ¿Qué onda? No, ojo, todas las manifestaciones son producidas por hipoglucemia. Todo el problema es de hipoglucemia. ¿Vale? Pero no es directamente las manifestaciones que producen porque no tienen glucosa en las neuronas. ¿Cuáles serán esas manifestaciones clínicas? Estas que se conocen como manifestaciones neuroglucopénicas. Irritabilidad, dolor de cabeza, confusión, alengados extremos, convulsiones, coma. Todo eso es consecuencia de que la neurona no tiene glucosa. Pero ¿qué otras manifestaciones clínicas puede presentar una persona con hipoglucemia? O sea, son las manifestaciones autonómicas. ¿Vale? Si se fijan, son manifestaciones parecidas a como si se aumentara la actividad del simpático. ¿Vale? ¿Qué va a presentar la persona entonces? Sudoración, temblor. ¿Qué más? Puede presentar taquicardia. ¿Estos síntomas por qué se presentan? Es una... O sea, los neuroglucopénicos porque a las neuronas les falta glucosa, ahí estamos de acuerdo. ¿Por qué tiene manifestaciones autonómicas? Pues para que se liberen las catecolaminas que podrían inducir la liberación de hormonas contrarreguladoras de la insulina. Ajá, son manifestaciones que se producen por la activación del sistema nervioso autónomo, pero con el objetivo de aumentar la producción de glucosa, ¿vale? Para evitar que siga disminuyendo. Recuerdan que ya habíamos visto que el aumento de la actividad del simpático en la liberación de catecolaminas aumenta la glucosa plasmática. El aumento de secreción de cortisol aumenta la glucosa plasmática. ¿Vale? Entonces podemos dividirlos en dos, en neuroglucopénicos y en los autonómicos. ¿Sí? Ahora, antes de pasar al tratamiento, si yo ahorita empiezo con dolor de cabeza, sudoración, temblor, confusión, ¿cómo saben que ese problema que tengo, esas manifestaciones que tengo es por hipoglucemia? ¿Viste? No sé, pues a lo mejor están en su casa o en una fiesta y a su abuelita se siente mal, se le bajó la presión. ¿Sí les ha pasado eso? ¿Y qué tiene? Se siente mareada, empieza a sudar, empieza a temblar, ¿no? Sí lo han escuchado, ¿no? Dicen, deja que se siente, se le bajó la presión. O bueno, en otros casos, deja que se siente, se le bajó el azúcar, ¿no? Ya le dan una coca. Pero ¿cómo saben que las manifestaciones clínicas? Porque si se fijan son muy inespecíficas. Son muy inespecíficas. De hecho se puede confundir, por ejemplo, con algunos trastornos psiquiátricos. Una crisis de ansiedad puede tener manifestaciones parecidas, ¿no? Manifestaciones autonómicas. Entonces, ¿cómo sabes que las manifestaciones clínicas de una persona, y bueno, en este caso cuando la hipoglucemia no es tan severa, ¿cómo sabes que es producida por hipoglucemia? ¿Cómo te puedes asegurar que esas manifestaciones clínicas están producidas por hipoglucemia y que no es producida por alguna otra cosa? Con un Eso sí glucómetro. nada más para completar esta idea, para que no quede así, porque la mencionaron por ahí así vagamente. ¿Sale? Hace algo que se llama la triada de Whipple. ¿No la leyeron por ahí? O sea, hacen tres cosas, ¿no? ¿Qué tres cosas? Hipoglucemia, la concentración de glucosa plasmática disminuida y... La hipoglucemia es concentración de glucosa plasmática disminuida. Perdón, antecedentes o síntomas de hipoglucemia, así lo encontré yo. La concentración de glucosa en plasma disminuida y el alivio de síntomas al aumentar la glucosa. Ok, entonces ahí están las tres cosas, ¿no? ¿Cómo sabes que las manifestaciones clínicas de una persona son producidas por hipoglucemia? Uno, porque tiene manifestaciones clínicas características de hipoglucemia, ya sean neuroglucopénicas o autonómicas. ¿Sale? Otra, que tú si le cuantificas la glucosa plasmática, tiene baja. ¿Qué tan baja? Menos de 60. O sea, yo empiezo a sentir mal, empiezo a tener esas manifestaciones clínicas, tengo confusión, temblor, empiezo a sudar. Me toman la glucosa plasmática y la tengo en 80. ¿Puede decir que tengo hipoglucemia y por eso estoy así? No, pero también depende si es diabético. Si es diabético y en ese nivel ya se
Bueno, aquí sí es otro rollo, también es algo complicado, pero vamos a suponer que es una cuestión aislada. ¿Qué tan bajo tienen que ser los niveles de glucosa? A ver, chicos, ustedes, ¿qué tan bajo tienen que ser los niveles de glucosa para decir que es posible? Aquí me lo dejando lo característico del insulinoma de hipoglucemia, pero ¿a qué le llaman hipoglucemia? Menor a 60. 40, Menor a 60. 60, 70 miligramos por decilitro. 70. Yo había leído que de 50 a 80 se empiezan a dar con las manifestaciones y menor a 50, de 20 a 50 ya es pérdida de la conciencia, como algo más. Sí, ya es una cuestión muy severa, ¿no? Así la mayoría de las guías manejan que por abajo de 70, pues está. Pero ahora abajo aquí, para que tú consideres que es manifestación supuesta por hipoglucemia, tiene que tener las tres situaciones, de las cuales acá no mencionamos dos. Si tiene manifestaciones clínicas parecidas a estas, pero no tiene hipoglucemia, tú no puedes decir que esas manifestaciones pueden ser por hipoglucemia. ¿Sale? Y al revés, es muy raro que una persona empiece a tener problemas, o sea, tú le cuantifiques si la glucosa esté baja y no tenga ninguna manifestación clínica, a menos que esté tomando otro tipo de medicamentos. Por ejemplo, ¿qué tipo de medicamentos, digamos, que pueden enmascarar la sintomatología de un paciente que tenga una disminución de la glucosa plasmática? O sea, que la persona tenga una disminución de la glucosa plasmática, pero no presente manifestaciones muy claras porque está tomando otro fármaco. ¿Qué otro fármaco puede enmascarar la sintomatología? Los depresivos de... Si unas manifestaciones importantes son producidas por la activación del simpático para tratar de aumentar la glucosa plasmática, principalmente los antagonistas de los receptores beta, o sea, fármacos que se utilizan para tratar la hipertensión. Entonces se menciona, cuando ustedes chequen estos tipos de fármacos, menciona que se tiene que tener cuidado en las personas, principalmente con pacientes con diabetes tipo 1 que están imitando insulina. ¿Se acuerdan que vimos que es muy fácil que también tengan hipoglucemia? ¿No? Ya porque no coman en un periodo prolongado o porque se inyecten más insulina de la que deben. ¿Vale? Entonces, inyectan más insulina de la que deben y empiezan con manifestaciones de hipoglucemia. Pero si además está tomando un fármaco que le bloquea, digamos, esa actividad simpática, va a tener periodos de hipoglucemia importantes sin que el más lo pueda alcanzar. ¿Ustedes sí están de acuerdo en eso? ¿Y cuál es el tercer punto para que tú diagnostiques la emoción de hipoglucemia? Dale, manifestaciones clínicas: que tenga la glucosa baja y Mejor. que si tú le das glucosa, esa persona no mejora. ¿Sale? Si tú le das glucosa y la persona no mejora, es muy poco probable que esas manifestaciones sean producidas por hipoglucemia. Entonces se escribe que se tiene que tener bien documentada estos puntos. Bueno, aquí quién sabe qué pasó, pero faltan las diapositivas de diagnóstico. Para diagnóstico hacen, bueno, ya lo había mencionado mi compañero que era así como determinar altos niveles de insulina en periodos de hipoglucemia. Y hay una prueba en la que te someten a un paciente, eran 72 horas, le dije eran 72 horas, lo someten a un ayuno prolongado de 72 horas y durante ese tiempo le están cuantificando su peptidasa C. También el insulina, pero principalmente peptidasa C, eso lo estábamos viendo ayer también. El péptido C, ¿no? Péptido C, perdón. Pero a ver, ¿cuál es el fundamento de esto? ¿Cuál es así lo característico? O sea, en resumidas cuentas, ¿cómo puedes reducir así en pocas palabras el diagnóstico de un insulinoma? ¿Cuál es lo más característico? Aumentado el péptido C. No, los niveles altos. Antes de hacerle cualquier prueba adicional. Si yo estoy 10 horas sin comer y me cuantifican de insulina o el péptido C, ¿cómo debe estar? Súper disminuido, ¿no? ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Y si además tengo hipoglucemia, ¿cómo debe estar todavía? Muchísimo más bajo. ¿Sí están de acuerdo en eso, no? ¿Sí están de acuerdo en eso? Esa es una persona, digamos, en que la secreción de insulina está bien regulada. ¿Qué pasará si el problema inicial es que secreta mucha insulina? Después de un periodo de ayuno prolongado, ¿cómo va a tener la insulina? Elevada. A pesar de que tenga hipoglucemia, ¿cómo va a tener la insulina? Elevada, ¿no? Entonces, hiperinsulinemia con hipoglucemia
Es algo así característico del insulino. ¿Vale? Cuando no es muy claro, ahora sí tú puedes hacer este tipo de pruebas. Pones en ayuno a una persona, o sea, en los libros mencionan que es hasta 72 horas. Pero están de acuerdo, está cañón que una persona no 72 horas sin ayuno, ¿no? Sí. Más que nada es aquí hasta donde aguante, ¿sale? Pero hasta aguante, ¿a qué nos referimos con eso? Tú lo pones en un ayuno prolongado y lo importante ahí es que con ese ayuno prolongado en una persona que tiene la regulación de la sección insulina normal, los valores de insulina deben estar disminuidos. Entonces esta persona cuando ya empieza a tener valores de glucosa muy bajos que ya empiezan a comprometer el sistema nervioso central, digamos que se detiene la prueba. En cuanto fijas la insulina y cómo la va a tener con el peptidose elevado. ¿Con qué puedes confundir un insulinómetro? Con una persona no está tomando malos medicamentos o sea, está tomando medicamentos que le pueden aumentar su insulina, o sea, como hipoglucemiantes, por ejemplo. ¿Te acuerdas que vimos que un mecanismo de secreción de la insulina es por el receptor para sulfonilureas? ¿Vale? Entonces, la sobredosis con sulfonilureas puede tener glucemia. Por eso se cuantifica el peptidose, porque no va a salir desde ese. ¿Y por qué se confunde? ¿Cómo van a tener insulina estas personas? ¿Disminuida o aumentada? ¿Qué personas toman sulfonilureas? Personas con diabetes, y lo característico de diabetes tipo 2 es insulinemia, ¿no? Ya tienen la insulina elevada, pero el problema es diferente. Ahí tienen la insulina elevada porque la insulina no está funcionando adecuadamente, ¿vale? Porque el receptor, en el caso del receptor, no funciona, ¿sale? ¿Cómo va a tener la insulina elevada? Si tiene una sobredosis con sulfonilureas, le va a tener periodo de hipoglucemia, pero puede que la insulina la tenga elevada. Antes fuera se puede confundir con un insulinómetro. ¿Qué más? ¿Algo que es lo más común? Pacientes con diabetes tipo 1 que se inyectan más insulina de la que deben, ¿sale? O bueno, cuando ustedes, ahorita no vamos a mencionar nada así muy superficialmente, pero cuando ustedes vean cómo se tiene que suplementar la insulina en una persona con diabetes tipo 1, van a ver que se administra varias veces al día. ¿Vale? Que por ejemplo algunas se tienen que administrar media hora antes de que coma, otras una hora antes de que coma, ¿vale? Pero vamos a poner que una persona se administra la insulina, pero después por cualquier razón no puede ingerir alimentos, pero ya tiene su dosis de insulina, entonces pueden tener un periodo de hipoglucemia. ¿Qué más, chicos? También se tiene que reforzar el diagnóstico con pruebas de tomografías, ecografías y resonancias magnéticas, si sale positivo en la prueba de ayuno. Ok, el chiste de todas estas pruebas de imagen es encontrar el tumor, ¿sale? ¿Con qué objetivo? La ubicación exacta, ¿no? Es más común que salga en el cuello del páncreas. Sí, el cuello del páncreas. ¿Y con qué motivo? Porque el tratamiento es principalmente Quirúrgico. ¿Vale? Si se logra identificar el tumor, el tratamiento es principalmente quirúrgico. Si no se logra identificar el tumor o el paciente tiene alto riesgo para cirugía o cualquier otra enfermedad que tenga, se puede tratar farmacológicamente. ¿Cómo tratarán farmacológicamente a una persona para que secrete menos insulina? Bueno, para eso tendrán que recordar cómo se secreta la insulina de manera normal. ¿Vale? Entonces, ¿cómo le harían? A lo mejor no lo leyeron, pero ¿ustedes qué piensan? O sea, con respecto a cómo se secreta la insulina de manera normal, ¿qué fármacos le pueden dar para que disminuya su secreción de insulina? Bloquear los GLUT4 del páncreas. No, el páncreas no tiene GLUT4. Acá no los canales de Sí, bloqueadores de canales de calcio. pero es que hay un montón de canales de calcio. Sí, pero o sea, se da una dosis en la que no te compromete mucho el sistema nervioso. Pero sí, bloqueadores de canales de calcio están de acuerdo en eso. Vimos que el paso importante ahí es que aumenta el calcio intracelular. ¿Qué más? Yo creo que canales de potasio. No se trata de peor. No, porque no ¿No estás de acuerdo que los bloqueadores de canales de calcio tienen mucho sentido, no? ¿Qué más? Ya nada más sabiendo cómo se regula la secreción de insulina. Sí, análogos de la somatostatina. La misma que se utiliza para tratar la acromegalia se puede utilizar aquí análogos de la somatostatina, como el ocrótido. La somatostatina además tiene un importante inhibidor de la secreción de insulina.
¿Dudas, chicos? A ver, ¿qué onda con eso? ¿Por qué se confundía con insulina? Por ¿No le entiendo qué decía? Ah, lo del tratamiento quirúrgico. No es una de las. Solamente antes de la operación están administrando glucosa. No glucosa. Y aquí estamos viendo los tipos de tratamientos farmacológicos. Uno de ellos viene siendo un tratamiento con glucocorticoide. Ah, bueno, para absorber el... Ajá, pero para inducir glucocorticoides. De los esa es la moda de crecimiento. Porque es igual baja, ¿no? Los niveles. Pero como hacer sí son las siglas de fuentes. No. Sí, no sé. No. ¿Dudas, chicos? Sí, ¿qué ¿Dudas? Bueno, sí, no, ese diabetes tipo 2. Recuerda que lo que dijo usted ahorita, que no sirven, bueno, el problema es que no sirven los receptores de insulina. Perdón. Entonces, ¿cómo le hacen? ¿Pero cómo puedo repetir la pregunta? Sí, el problema es que los receptores de insulina no están funcionando bien. Todos los medicamentos que les dan, ¿cuál es lo que hacen? Como la metformina, los biguaninas y todo eso. Bueno. A ver, chicos, ¿cuál es entonces el problema de la diabetes tipo 2 a diferencia de la diabetes tipo 1? ¿Diabetes tipo 1? ¿Diabetes tipo 2? Cualquier razón, digamos que la insulina no puede tener esta acción principalmente porque el receptor no funciona o se deja de expresar de la ¿sale? Uno podría pensar que para que una célula funcione adecuadamente, por ejemplo, músculo esquelético, tejido adiposo, se tienen que llenar todos los receptores de insulina que expresan su membrana. Pero no sé si preocuparon aquí en su libro con un dato de que se ha visto, por ejemplo, si tenemos una célula de músculo esquelético, ¿qué efectos ejerce la insulina en el músculo esquelético? Una reacción de GLUT4 aumenta el de proteínas. ¿Sale? ¿Se ha visto? O sea, tenemos aquí receptores para insulina expresados en la membrana. Se ha visto que solamente con que se ocupe el 5% de esos receptores que expresan en la membrana, ya con eso se ejerce el efecto máximo de la insulina de esa célula. O sea, no se tienen que ocupar todos los receptores para la insulina que tiene una célula. El problema con el paciente con diabetes tipo 2, ¿cuál es? Empiezan a utilizar mayor cantidad de... A ver, ¿cómo? Sí, están utilizando mayor cantidad de receptores para insulina porque entonces empiezan a unir. No, para diabetes 2, ¿no? Pues sí, tienes entonces empiezas a utilizar mayor cantidad de receptores para insulina porque si dices que solamente utilizas un 5%, es una persona sana, ¿no? Ajá. Pero si entonces empiezas a utilizar más, empiezas a producir mayor.
¿Sí sería ese problema? La expresión de los receptores no es el 5%. Este no, por eso no se lleva. No, ojo aquí, tenemos un determinado número de receptores expresados en la membrana. ¿Sale? Vamos a suponer que tenemos aquí en la membrana expresados 100 receptores. Con que se ocupen 5 de esos 100 receptores, ya con eso se ejerce el efecto máximo de la insulina sobre esa célula. ¿Sale? La hiperinsulinemia en el paciente con diabetes tipo 2, ¿qué es lo que produce en la expresión de esos receptores? Como han dicho ligando, la misma membrana hace algún tipo de endocitosis de los receptores, entonces ya no va a haber tanta. De hecho, esto lo vimos cuando vimos neurotransmisores, cuando vimos sinapsis, un fenómeno que se llama regulación a la baja. ¿Sí se acuerdan de eso? Que cuando tenemos mucho ligando, para evitar que se, digamos, sobreactive ese mecanismo, se endocitan los receptores o se inactivan de alguna manera. ¿Sale? Vamos a suponer que por la hiperinsulinemia que tienen esas personas, ¿sale? Los receptores se empiezan a internalizar. ¿Sí están de acuerdo? Y además se ha visto que no nada más se internalizan los receptores, sino que el receptor se puede desacoplar con todos los mecanismos intracelulares que vimos ayer. O sea, que la insulina se une al receptor, ya todas las vías intracelulares no funcionan. ¿Vale? Entonces ya no basta con que se ocupe el 5% de los receptores. O sea, el problema es que además de que tienen menos receptores, como no están funcionando adecuadamente, se tienen que ocupar más. ¿Sí están de acuerdo en eso? Y eso, si se fijan, es un círculo vicioso porque eso va a hacer que se produzca más insulina, que haya mayor cantidad de insulina aquí disponible y que esos receptores se vayan a necesitar todavía más. ¿Vale? Entonces, sí se les da insulina a las personas con diabetes tipo 2, pero no es tan efectiva como las personas con diabetes tipo 1, porque en la diabetes tipo 1 el problema principal no está en los receptores, está en la producción de insulina. Si tú le das insulina, lo demás funciona bien. ¿Sale? El problema del paciente tipo 2 no es ese, de hecho tiene aumento en la insulina. Tú le vas a dar todavía más insulina, digamos, para que ocupes la mayor cantidad de receptores que se pueda, ¿sale? Y aumentar lo más que puedas ese efecto. Pero como no es tan benéfico, tienes que valerte de otros medicamentos. ¿Sale? Por ejemplo, los muy utilizados son los que activan directamente, se unen directamente al receptor para las sulfonilureas, que se llaman así. No bien, el receptor se llama así por las sulfonilureas. Entonces, ¿qué hacen las sulfonilureas? Favorecen la liberación de insulina. Pero si fijan, es algo que tampoco tiene mucho chiste, ¿sale? Porque ya tiene hiperinsulinemia. Digamos que lo que tú intentas hacer es ocupar lo más que se pueda los receptores que expresan tanto músculo esquelético como el tejido adiposo. ¿Sale? Y bueno, también vimos que un problema es el hígado. ¿Okay? Ahora, todos los demás que se conocen como hipoglucemiantes orales ejercen su efecto de diferente manera. ¿Sale? Ahorita no vamos a ver porque son, digamos, ya mecanismos moleculares que nos van a confundir aquí. ¿Sale? Por ejemplo, algunos que se ha visto que no bajan la glucosa, sino simplemente hacen que funcionen otra vez las vías intracelulares del receptor para insulina. O sea, te dicen que disminuye la resistencia a la insulina. Por ejemplo, la metformina disminuye la resistencia a la insulina. Por ejemplo, se utiliza en pacientes que no son francamente diabéticos, pero que digamos que están propensos a tener diabetes, como por ejemplo pacientes con obesidad, les puede dar metformina para disminuir su resistencia a la insulina. Entonces son diferentes mecanismos. Digo, no vamos a checar ahorita porque en Pharma lo van a ver y no lo van a ver en una clase. Hay también varias clases para ver todos los conocimientos. Ahora sí es un rollo muy raro. Claro que si tienen curiosidad, pues se pueden ir a checarlo en Wikipedia. Es un libro de Freud. Siempre y cuando no se confundan con si uno disminuye, por ejemplo, la gluconeogénesis en el hígado para que no se produzca tanta glucosa. Y otros actúan en el tejido adiposo para disminuir la glucosa. Y otros disminuyen la resistencia a insulina. Entonces son diferentes mecanismos. ¿Dudas, chicos? Bueno, también están de acuerdo que la de diabetes nos llevaría como 3 semanas, ¿no? ¿Cómo diagnosticas a una persona con diabetes? ¿Por inicia por de polifagia? Pues sí sirven de algo, ¿no? Pero ¿cómo es el diagnóstico de diabetes? ¿Saben por qué se los digo? Porque luego hay muchas personas que dicen, es que yo no tengo diabetes y son hiperdiabéticas. A lo mejor en tu familia hay alguien así. Pues es que yo no tengo hipertensión y tomas la presión y la tienes para ti, ¿no? Entonces es algo tan común que en muchos casos pasan desapercibidos, ¿no? O, bueno, generalmente porque o no van al médico o no tienen claro cómo haces un diagnóstico de diabetes. ¿Cómo haces un diagnóstico de diabetes?
de la canosis lírica es un signo muy característico de la diabetes mellitus tipo 2 y pues los estudios de gabinete para confirmar, o sea, aparte de la Por ejemplo, si te digo que mi papá, mi abuelo es diabético y tengo canosis lírica, ¿ya tengo diabetes? Es muy probable. Y si no tengo familiares diabéticos ni cetosis lígricas, ¿no tengo diabetes? Pero habría que ver tus hábitos, unos días de ejercicio, qué come, si ayuna y los estudios de gabinete para confirmar. ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes? ¿No es con la curva de tolerancia de glucosa? Independientemente si tiene antecedentes, independientemente si es obeso, independientemente si tiene cetosis lígricas, independientemente si es sedentario o no, ¿sale? El diagnóstico se hace con los valores de glucosa plasmática. Todo lo demás es para sospechar que una persona puede tener diabetes. O sea, si llega una persona a tu consulta por cualquier otra cosa y tiene sobrepeso, tú le vas a cetosis lígricas y luego en la historia tiene antecedentes con diabetes, tú automáticamente le vas a mandar que se tome la glucosa plasmática porque muy probablemente ya sea diabético. ¿Sale? Pero ¿cómo es el diagnóstico entonces? Hay todo lo contrario, ¿eh? Puede que no sea obeso, puede que no tenga cetosis lígricas, puede que no tenga antecedentes, pero que sí tenga diabetes. Más que para confirmar, el diagnóstico lo haces con niveles de glucosa plasmática. ¿Vale? Con la curva de tolerancia de glucosa. Ahora, ¿por qué tiene que ser así? ¿Ya llevaron metodología de la investigación? Estas que están llevando el semestre, ¿la 1 o la 2? La 1. Ah, bueno. ¿Qué prefieres con Capi? ¿O de dónde creen que salgan los valores para determinar si una persona tiene diabetes? Bueno, primero, ¿cuáles son los valores? O sea, ¿cómo diagnostican diabetes? A ver, te explicamos lo demás. La ayuno debe ser mayor a 116. La glucosa es menor de 110. No, tú dices para ser diabético, ¿no? Ah, Mayor a 126. Después, en periodo de 2 horas, mayor a 200 y en cual, digamos, una toma en cualquier hora también mayor a 200. Ok, entonces chicos, ahí es mucha importancia, ¿eh? Nosotros podemos dividir, basándonos en los niveles de glucosa plasmática de una persona, nos vamos a dividir en normal, en paciente con diabetes, y un intermedio que le llamamos. Le pueden, aquí no sé por qué se ponen un necios en esta situación, le pueden llamar como quieran, ¿están de acuerdo que le pueden llamar como quieran? O sea, la persona se va a morir o no, y le pueden decir como ustedes quieran. ¿Por qué les digo esto? Porque antes se conocía como que han escuchado esto, ¿no? Prediabetes, pero luego dicen prediabetes, es que no se dice así, o dicen, es que ya no se dice así, ¿están de acuerdo? Le cambia el nombre y no cambia la situación. ¿Sale? Ahorita dicen, es que ya no se dice prediabetes, no se tiene que decir prediabetes, sino se tiene que decir Intolerancia a la glucosa en ayuno. intolerancia a la. No sé todo el tienes. Bueno, si es en ayuno, es en ayuno, ¿no? ¿Sale? Se dan cuenta que da lo mismo, ¿cómo le llames? ¿Sale? De hecho, yo estoy más a favor de decirle prediabetes, a lo mejor así se pide a una persona, ¿no? Si ya le estoy hablando de prediabetes, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso, no? Es que tiene intolerancia a la glucosa, ya esto a lo mejor es como intolerancia a la glucosa, ¿no? Es que es prediabetes, como que le estás. Es que de hecho, sí tiene prediabetes. Ahorita vamos a ver por qué, o sea, por qué se utilizan estos valores. Entonces, una persona que tiene una adecuada respuesta y una adecuada secreción a la insulina, ¿cuánto tiene que tener de glucosa? Entonces tenemos dos situaciones. Ayuno, ¿sale? Bueno, aquí para empezar, ¿qué le llamamos ayuno? Pues yo llevo 5 horas sin comer, llevo 6 horas sin comer, 8, 12, 8, 12,
puede consumir agua en ese? Sí. Pero sí, Sí. Una verdura que digas que esto no tiene agua. No. Solo agua. Bueno, esto lo vamos a revisar porque, o sea, sí es importantísimo que lo tengan claro. ¿Sale? O sea, todavía no son médicos, todavía no tienen su cédula, ustedes no van a recetar nada. Pero con el simple hecho de que diga, a ver, mijito, ven estos resultados de laboratorio, ¿no? Y ya dice, no mames, estás Lo van a buscar en 2 sitios: Asociación Americana de Diabetes y una opción americana. ¿A qué le llaman ayuno? ¿A qué le llaman postprandial? ¿Ok? Pero bueno, ¿cuál dice lo normal? ¿Menor de? Y todos estos miligramos. ¿Vale? Para que tenga diabetes tiene que ser mayor de. ¿Vale? Y bueno, pues si estás entre esto y esto, tienes problemas ahí con tolerancias a la glucosa. Y luego entonces tenemos una que es ¿esta en qué consiste? 2 horas después, ¿vale? Dos horas después de comer, una persona normal, independientemente de lo que haya comido, bueno, o sea, si le funciona bien, como vimos todo el mecanismo por acá, se libera insulina y funciona bien la insulina, 2 horas después tiene que estar por debajo de 40 y ¿que ustedes están de acuerdo que con una toma aislada no puede diagnosticar diabetes? Y hay otro criterio todavía. ¿Postprandial sería lo mismo que prueba total de intolerancia? Bueno, cuando se dice con respecto a la curva generalmente se hace cuando la persona está aquí. Si una persona tú le tomas la glucosa, independientemente si comió, independientemente si no comió, independientemente de que sabe cuándo haya comido, la tiene por arriba de 200, además tiene manifestaciones de diabetes, ¿vale? También no lo puedes diagnosticar, ¿vale? ¿Cómo qué manifestaciones? A ver, Mónica, ahora sí. Polifagia, polifagia, pérdida de peso, y tenemos otro criterio todavía, que no es muy recomendable, más que nada para seguimiento, más que para diagnóstico. Es la hemoglobina glicada. La hemoglobina glicada. ¿Vale? ¿Cuánto tiene que ser? No. 25 y 6. Porque es más importante el seguimiento. ¿Por qué se enfoca más en el seguimiento? Porque se tiene una vida media por ahí de 120 días, ¿no? Entonces te puede hablar de cómo ha estado su glucosa 120 días. Bueno, entonces se checa. ¿Dudas, chicos? ¿Nada seguros? ¿De dónde sacan estos valores? ¿A quién se le ocurrieron esos valores? ¿O de dónde se obtienen? ¿Alguien tiene idea? Bueno, me preguntan a su profesor de investigación. ¿De quién es la Rochín Pérez? Una que se llama Aurelio Concapi, que lo mismo tiene como un muñeco en su perfil.
¿No lo has visto? Sí. Nos vamos a ver hoy, ¿no? ¿No lo han visto? Ah, les dejé ir algo de tarea, chicos. ¿Cuántas unidades secreta el páncreas en una persona no diabética? 30, 50, 30, 40. Unidades en un día, ¿no? Claro, principalmente cuando vas de la mayor secreción de insulina. ¿No? Principalmente carbohidratos. ¿Qué es una unidad? ¿De dónde salió esa unidad de insulina? ¿Qué es una unidad de insulina? ¿Qué equivale a una unidad de insulina? ¿Por qué se manejan unidades de insulina? Es una cuestión más clara histórica. Bien le pueden ser microgramos, bien le pueden ser miligramos, no da lo mismo. Siempre cuentan es lo mismo, pero ¿por qué se quedó ya en uso de unidades? Pero bueno, según yo, una unidad es la cantidad de insulina necesaria para disminuir 45 miligramos por decilitro. Pero aquí. Ah, pero el conejo. Ajá, sí, es bien raro, ¿no? Bueno, esto es cuando se estaban realizando los experimentos con insulina en animales. Se administraban cierta cantidad de insulina a los animales. Y bueno, aquí como si a un conejo le inyectaban una cierta cantidad de insulina y su glucosa bajaba a 46 miligramos por decilitro, ya dicen, eso es una unidad de insulina, ¿no? ¿A cuánto equivale? 40 microgramos. En miligramo, microgramo. 40 microgramos. ¿Tienen el dato ahí? A 40. A 40. 41 ¿Sale? Cinco minutos y ahorita empezamos con el vino.